durante un tiempo y que entiendo, o lo que puedo entender es el conjunto de palabras que Dios me dio para este tiempo. Y quiero hablarte acerca de algo que todos conocemos bien. Pero antes quiero hacer una oración, ¿sí? Una y más. Señor, gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Este es tu lugar, Jesús. Este es el lugar donde tú te encuentras tan a gusto, tan bien. Y sé que todo está preparado para ti. Todo ha sido preparado para ti. Hemos comenzado a darte, porque queremos darte. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos a Jesús, por guiarnos a Jesús. Ayúdame a compartir esta palabra y que cumpla el propósito por el cual es predicada, mi Dios. A ti toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Si yo les preguntara a ustedes, ¿con qué vara tú mides o cómo valoras las cosas e incluso las personas también que te rodean o las que no están tan cerca de ti? Seguramente que tú dirías lo que yo digo, que depende de cuánto me afecte o lo necesite, ¿sí o no? Dependiendo. No es lo mismo una cosa que una persona, ¿no? No es el mismo valor, ¿verdad? Esperemos que no. En cuanto a las cosas, diremos que depende de la necesidad que yo tenga de esa cosa, ¿sí? Y hay cosas de necesidad básica, como el comer, vestirte, una casa donde dormir, ¿sí? Esas son básicas, esas son sí o sí. Y luego quizás una serie de más cosas que van a ir en función de tu necesidad. Tú les vas a priorizar, tú les vas a dar un valor. Si hablo de las personas, es diferente. No podemos tratarlas como cosas. Si hablo de las personas, ese valor va a ir en proporción a mi cercanía con esa persona, mi relación. Y ya estoy hablando de quién, estoy hablando de los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? Mi familia, mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares, mis amigos, algunos mis vecinos, porque hay vecinos y vecinos que no. Yo también tengo vecinos. Por eso es que eso va a ir en función siempre de mi relación con la persona. Ahora, yo les hago una pregunta. Si en algún momento, por lo que fuere, yo comenzara a desatender estas cosas importantes para nosotros, como estamos hablando, esas cosas, si yo empezara a infravalorar o a no darle valor a, por ejemplo, el comer, el alimentarme, el vestirme, el buscar, ¿qué empezaría a suceder en mi vida? Lo que hemos visto, o inclusive es posible que lo hayamos pasado en otra época, y es que empezaría todo a caminar hacia a un caos, ¿sí? De hecho conocemos y hemos visto gente, ¿verdad?, que en otro tiempo era y ahora los vemos porque empezaron a no valorar esas cosas que son básicas, imprescindibles. Pero esto también ha podido pasar o puede pasar con las personas, ¿sí o no? ¿Qué sucedería si yo empezara a no valorar el amor de mis padres, el amor de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de los más cercanos, hermanos incluso? Estaría encaminado también ¿a qué? A la ruina, a verme solo, porque son cosas muy importantes. Ahora, hemos valorado cosas, hemos valorado personas, hemos visto que es una tragedia no valorar estas cosas, estas personas,
¿Y qué pasa con Dios? ¿Cómo valoro yo al Señor? Porque el Señor ni es una cosa, ni es una persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Eres el creador. Entonces, ¿cómo valoro yo al Señor? ¿Cómo valoramos al Señor? Y hay consecuencias para mí si yo no valoro a Dios como debo valorarle. Déjame decirte que es terrible, y lo vemos, que criaturas creadas por Él no valoran esto, porque ni tan siquiera le conocen. Y es horrible, terrible, porque... Pero hay algo peor. Hay algo peor aún. Y es que esto suceda en aquellos que le conocen, en aquellos que saben quién es Él. ¿Estarán de acuerdo conmigo que es más terrible, verdad? ¿Por qué? Porque tú le conoces. Tú sabes quién es. Y es importante para valorar tanto algo, una cosa, como una persona, como a Dios, el conocer y saber qué es, quién es. Eso me ayuda a valorar, saber qué es, quién es. Y yo quiero decirte en esta mañana que a veces podemos caer en no valorar quién es Dios y qué nos da Dios. Antes voy a leerles 2 pasajes para recordarnos un poquito quién es el Señor. Y si vienes conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4, habla de Jesús, nuestro Señor. Y dice así, para saber quién es. Jesús es la vida de los hombres. Sin Él, escucha, no hay vida. ¿Cuántos valoran su vida? Pues Jesús es la vida de los hombres. Y sin Él no hay vida. Sigue diciendo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué te pareció? ¿Está bien? Pero hay más, un poquito más. Yo quiero que vengas conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a coger mi botellita de agua, que dentro de poco me va a hacer falta. ¿Lo tenemos? Dice así, lo tenemos primero de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dice: Él es la imagen, está hablando de Jesús, del Señor, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo creo que todavía le da más vuelta de tornillo, ¿verdad? Para ver quién es Dios. Y para poder, entonces, entender que es aconsejable valorar a Dios como Él merece.
Porque en Él está la vida. Porque Él es la vida de los hombres. Porque todo fue creado por Él y para Él. Porque todo está subsistiendo, es decir, se mantiene por Él. Él todo lo creó, todo. Lo hemos leído. Todo lo sostiene, ¿qué te parece? Todo lo sostiene. Lo dice la Biblia. Eso quiere decir que el latido de tu corazón y del mío están en las manos de alguien. Él es un Dios dador. Él se goza dándonos bendiciones. Te creó y te dio la vida, ¿te parece poco? Esas bendiciones, escúchame bien, no son solo en el ámbito material, sino en todas las áreas de tu vida. La muestra de que te ama es esta. Que no solo te dio, porque te ha dado, ¿no? Te ha dado la vida, ¿sí o no? O tú en la nada pensaste voy a nacer. Pero Dios no solo te dio, y en esto se muestra su gran amor y su valor, sino que Él se dio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que no solo te dio, sino que Él se dio por ti y por mí en aquella cruz. Por eso tú y yo sabemos, tú y yo sí sabemos lo que ocurrió en aquella cruz. Tú y yo sabemos que allí nos estaba recuperando. Y tú y yo sabemos el precio incalculable que le costó recuperarte. Por eso es que si el mundo no lo conoce, no lo valora, es malo. Pero que un hijo, una hija de Él, que conoce la verdad de quién es Él, no solo lo que te da, sino quién es Él. Digo, que un hijo, una hija, que conociendo esto y no lo valora, ciertamente es peor que alguien que no le conoce. ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. En la Biblia, con tristeza encontramos muchas muestras de personas que no supieron valorar ni al Señor ni lo que éste le daba. Y en San Lucas lo dice así, en Chipiano también. Te invito a que vengas conmigo por el Espíritu de Dios a un pequeño y corto viaje. Tienes que ponerte el cinturón. ¿Te pusiste el cinturón? ¿Sí? Porque vamos a descender. Ustedes han estado en feria ahora, ¿no? Entonces se montaron en la montaña rusa. Hombre, no, venga ya, venga. No es pecado, hombre, montarte en la montaña rusa. Lo terrible es que te caigas con un... Pero vieron que baja. Vamos a bajar. ¿Vienen conmigo? Hay que bajar. Porque ya hemos visto lo vital e importante que es valorar a Dios y lo que Él nos da. Como les decía, en la Biblia encontramos personajes, muchos, tristemente son varios, bastante, que no valoraron. Y el primero lo tenemos ¿dónde? Pues en Adán y en Eva. Ellos fueron los primeros que despreciaron lo que Dios les había dado. Así. Y ellos valoraron más lo que una serpiente les ofreció, más que lo que Dios
le había dado. No que le iba a dar, le había dado. Lo disfrutaban. Pero esta vino y le mostró. Y ellos no valoraron lo que Dios les había dado y disfrutaban ya. Así que tenemos la primera, como dicen, en la frente, ¿no? Adán, Eva, Adán. Aquí no vale entrar en un conflicto de género, ¿eh? Tanto el uno como el otro. No me voy a meter ahí. Dicen, no, pero no voy a entrar ahí. Pero los dos comieron. Ahora, miren que no pasó mucho tiempo porque hemos empezado a descender. ¿Bajamos un poquito más? Hay que bajar. No les voy a dejar abajo. El Espíritu no nos va a dejar abajo. Eso es para que te relajes. Para que me inviten otro día. No me van a invitar más aquí. Pero hay que bajar. Hermanos, hay que bajar para poder ver. Y hemos visto a Adán y Eva que ya pues valoraron. Pero no mucho tiempo en adelante vamos a ver el fruto ya de todo esto. Y lo vamos a encontrar en Abel y Caín, Caín y Abel. Y si quieres venir conmigo a Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7, lo vamos a leer. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, dice, dio a luz a su hermano. ¿A quién? Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enfadado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Como diciéndole, tú sabes cómo va la cosa. Pero esto lo pongo yo, ¿eh? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vemos aquí a Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva, aquellos primeros que no valoraron lo que Dios les daba. Y vemos ya en estos dos niños, en estos dos jóvenes, que ellos hacen algo, y lo que hacen lo hemos leído, y es que van a dar a Dios, ¿sí o no? Le van a llevar una ofrenda. Uno era agricultor, otro era ganadero o pastor. Uno se dedicaba a la tierra y otro se dedicaba al ganado. Y hemos leído que cuando llegan delante de Dios, Dios ve la ofrenda de Abel y le agrada. Sin embargo, cuando ve la ofrenda de Caín, no le agrada. Algunos dicen, bueno, es que tendría que haber... No, no era lo que le estaba ofreciendo como tal, si era cereal, si era un cordero. No dice eso, no era eso. Lo que sí hace ver la Biblia claro, es que lo que Abel ofreció, y además lo dice, era justamente de lo bueno que tenía. Caín dijo, le llevaré esto. ¿Sí? Caín, por tanto, no valoró a Dios. No reconoció quién era el que le bendecía en el campo, quién era el que hacía ricas sus cosechas, y por eso le dio cualquier cosa. Porque no valoraba lo que Dios hacía por él. Abel parece que sí. Abel parece que sí. Por eso agradó a Dios. Ahora,
Dice la Biblia que a Dios le desagradó lo de Caín, ¿sí o no? Y es que Dios también muestra su desagrado. No, sí, lo muestra, lo hemos leído. Y tú y yo lo sabemos porque a mí también me lo muestra. Dios muestra su desagrado. No pasa nada. Se lo mostró a Caín. Pero Caín, además de haber dado cualquier cosa, de haber no valorado, encima se enoja con Dios. Y uno puede pensar, ¿por qué Dios le desagradó? ¿Qué es lo que buscaba Dios? Y déjame decirte que Dios no necesitaba de las ensaladitas que le llevó Caín. Pero tampoco necesitaba de las chuletitas que le llevó Abel. Porque Él es Dios. Y Dios no necesita nada de ti ni de mí. ¿Ok? Dios estaba mirando por Caín. Porque cuando Caín permitió esa aptitud ante el Creador, Dios le revela que alguien estaba llamando a su puerta. ¿Quién era? ¿El lechero? ¿Panadero? Mucha gente no había allí entonces. El pecado. Eso fue lo que Dios quiso advertir. Por eso le mostró su desagrado. Es por ti. Es por ti. Yo soy Dios. De verdad, hermanos. Ustedes o nosotros nos creemos que Dios creador necesita. Recuerda que es un Dios dador. Y el dar es amar. Porque el amar es acción. Y cuando tú estás dando a Dios, estás mostrando algo. Y es tu amor hacia Él. ¿Y cómo lo valoras? Caín no supo tomar el desagrado de Dios, sino que se ensorbeció. ¡A mí! Uy, hermanos, ¿cómo estamos de eso últimamente? Hablo en general, ¿eh? Se lo digo de verdad. ¿Cómo estamos de esto? No puedes decir nada. Ni tan siquiera hacer lo que Dios hizo. Mostrar un poquito el desagrado. Pero ese orgullo, esa arrogancia, le tapó los oídos y la vista a Caín. Porque en la puerta le estaba esperando a alguien. ¿Y saben lo peor de todo? Que Caín abrió la puerta y entró. ¿Qué pasó? Que este no perdona. Oye, es para meternos miedo, sí. ¿Sí? Es que no hay otra. Yo veo a Jesús hablando claramente. Y hoy, cuando hablamos de estas cosas, no, me quiere meter miedo, el Señor es. Pues sí, esto te lo leo para que tú y yo tengamos temor. ¿Qué quieres que te diga? ¿En serio? ¿Qué quieres que te diga? Yo no inventé el infierno. Pero si está ahí es por algo. Y si Jesús habló de él, es por algo. Y Jesús no es malo. Luego entonces, Caín no supo apreciar tampoco, recuerden, dejó de valorar. Tienes que valorar el desagrado de Dios. ¿Lo oyeron? ¿Cómo, pastor?
Tenemos que valorar el desagrado de Dios. Porque el desagrado de Dios te puede evitar males mayores. Así que todos sabemos qué ocurrió. Caín llamó al hermano para felicitarle y decirle: tengo que aprender de ti. ¿No? Es que cuando le abres la puerta, todos sabemos, Caín mató a su hermano. El primer asesinato de la humanidad dio origen. Hermanos, cuando nosotros actuamos así, ya hemos pasado la ofrenda, ¿no, pastor? No vamos ahora de pasar, ¿verdad? No. Por mí no. Digo, para que nos relajemos más. Porque, ¿recuerda de qué va esto? Va de valorar, de darle valor, de saber quién es Él y quién soy yo. De saber que si lo que tengo, ¿por qué lo tengo? Y a veces nosotros, entre nosotros que no nos oye nadie, actuamos así. Sí. Con aquello que le queremos dar. Y no hablo solo del diezmo, de la ofrenda, de tus compromisos. Hablo de todo en general. De todo. De mi tiempo, de todo. ¿Saben que en este tiempo, el tiempo es más valioso ya que tu dinero? ¿Saben que hay alguien que quiere tomar todo tu tiempo? ¿Y saben lo peor que es? Que se lo estamos dando. Y este no es Dios. Dios lo quiere también, pero no se lo estamos dando a Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, créeme, no estamos valorando a Dios. Y estoy diciendo algo más, estoy dando un mensaje. Y el mensaje es que lo que tengo, lo tengo porque me lo merezco. Ese es el mensaje que estoy dándole. Ese es el mensaje que le llega a Dios. ¿Y recuerdan? Él es la vida de los hombres. Por Él y para Él todo fue creado. En Él subsisten. Por eso el mensaje que lanzamos cuando no valoramos a Dios es un mensaje de este estilo. Puedo prescindir de ti. ¿Vamos a otro? ¿Bajamos? ¿Seguimos bajando? ¿Sí? Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Estamos ya bajando y en esta hemos casi entrado en caída libre. Pero quedan otros dos más. No te dejaremos abajo. Digo, no te dejaremos el Espíritu y la palabra. Yo estoy aquí. ¿Lo tienen? Génesis 25, 29 al 34. Todos conocemos la historia. Dice: y guisó Jacob un potaje. Te la dejaré, por lo menos. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Menudo era. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice: así menospreció la primogenitura. Este acto de Esaú, hermano de Jacob, hijos de Isaac, ambos, ha quedado como ejemplo hasta el día de hoy, como una frase despectiva, ¿no? Se vendió por un plato de lentejas. ¿Cuántos han oído eso? ¿Sí? ¿Cómo dura, la cosa,
Se hizo famoso el plato de lenteja, ¿eh? Menudo, por un plato de lenteja, ¿sí? Bueno. Y ha quedado como algo despreciable. Esaú era el mayor de ambos, salió el primero. Y por tanto era el primogénito entre Esaú y Jacob. Y eso quería decir, para entender un poquito eso de la primogenitura, quizás hoy no lo veamos, no lo sé, pero en aquel tiempo era algo muy importante, muy valioso. Y más para estos. Porque el primogénito llevaría la responsabilidad y la bendición familiar, sobre todo cuando el padre fallecía. El primogénito recibía esa autoridad en los demás o con los demás de la familia, así como también el reconocimiento de todos. Era importante. Él incluso también recibía un poco más de la herencia por ser el primogénito. Dios llama a Israel mi primogénito. Lo hace con Faraón y lo hace en tiempos de Jeremías. Y justamente lo hace porque Israel tenía el privilegio dado por Dios de ser su primogénito. Es decir, era aquel que tenía por misión mostrar, llevar, enseñar y tener la autoridad de Dios en la tierra. Así que era algo muy valioso. Podríamos seguir diciendo cosas, pero creo que es suficiente. Te voy a decir algunas más. Recuerdan que había consecuencias cuando no valoramos. Esaú no valoró la primogenitura. Vio el potaje y se tiró de cabeza. Sin embargo, Esaú lo cambió todo por un plato de lentejas. Su primogenitura, su vientre, podemos decir, pudo más que lo que Dios tenía para él. Y miren, lo que Dios tenía para él, podemos verlo muy rápidamente, porque él, si no hubiera hecho esto, él hubiera sido uno, o el padre, mejor dicho, de los hijos que darían paso a las tribus de Israel, ¿sí o no? Él hubiera sido uno de los patriarcas de la historia, de la Biblia. Diríamos hoy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Diríamos. Y hasta el día de hoy, desde entonces, esto se diría en cada lugar, en cada sitio, en cada sinagoga, incluso en cada iglesia cristiana. El Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Las tribus de Esaú. ¿Vieron? Porque era el primogénito. Le tocaba a él. Hubiera sido incluso un ascendiente directo del Mesías. Un plato de lentejas, recuerden. Sin embargo, él lo menospreció todo. Esto y mucho más. Por un plato de lentejas. A veces me pregunto cuántas promesas de Dios se han visto truncadas en las vidas de muchos creyentes por esto mismo. No, hermano, lo que Dios quiere hacer lo hace. Pues pregúntale a Esaú. Pregúntale, que si lo ves allí, espero que sí, no sé. Pero si lo ves, pregunta. Llevo unos años convertido y sirviendo al Señor otros. Y sé de nombres y apellidos. No lo voy a decir. Está feo. Pero los hay. Y más de uno, y más de dos, y más de tres. Que han cambiado todo lo que Dios tenía por un plato de lentejas. Y lo veo. Y lo voy a describir un poco. Porque les dije que íbamos a bajar. Hay que bajar. Yo lo veo y como pastor lo sufro y lo estoy sufriendo. Y veo
en este tiempo niños, los niños. ¿Cuántos tienen niños aquí? No es malo, levanta la mano. Yo levantaría las 2 o 3. Pero veo niños que empezaron a venir y a crecer en la escuela dominical, y venir a la iglesia, pero que de golpe, no sé lo que ocurrió, yo he vivido casos muy cercanos en donde pastoreo, que te sorprendería, no te voy a contar, porque en algunos hay cosas demoníacas, no lo entiendo de otra manera, pero no voy a entrar en esto. Pero, como les decía, niños que comenzaron a venir a crecer, se lo pasaban bien. Pero de pronto, los papás empezaron a pensar que su niño podría ser Messi. O pensaron que podría ser un virtuoso del violín. O una gran bailadora o bailaó. Y entonces valoraron mucho, muchísimo. La voy a ver en Operación Triunfo. Es que tiene dotes. Gloria a Dios. Pero claro, tenían que dedicar el tiempo de Dios a esas cosas. Les dije que íbamos a bajar. Yo he tenido un hijo, el menor, federado. Y te voy a decir algo, como padre y como pastor. Por eso hablo así, porque soy pastor, no soy predicador solo. No cambies, no valores lo que Dios tiene para tu hijo, que tiene una trascendencia que alcanza la eternidad, por algo pasajero y momentáneo. Mi hijo ya no quiere ni oír del fútbol, ahora toca el bajo, en la iglesia, No podemos ceder. ¿Es malo que el niño juegue fútbol? ¡Claro que no! ¿Es malo que toque el violín? Me ha encantado ver a esta chica con el violín. Digo, ay Dios mío, un violín para la iglesia de Chipiona. O San Lucas me da igual, pero por favor. ¿Me entienden? No es malo, claro que no. El problema es cuando valoro más esas cosas que las que Dios le da a mis hijos. ¿Entienden? Entonces sí, hay un conflicto. ¿Qué decir? Y podría decir, y lo voy a decir. Lo del plato de lenteja, esto va para los jóvenes, no, va para todos. Jóvenes, adultos, que tomaron esas lentejas. Las tomaron. Y estoy hablando de un novio, una novieta, que no. Que lo siento. Pero que no. Que no tomes ese plato de lentejas. Y no te lo digo yo, lo dice el Señor. Confía en Dios. Espera en Dios. Él nunca defrauda, Él nunca llega tarde. A veces casi al filo, pero llega. Hombres, varones, mujeres, no valoren más un ocio, un hobby, que las cosas de Dios, al mismo Dios. No lo valoren. Estamos bajando y vamos a caída libre. Pero esto es lo que vale. Porque la iglesia, el Señor necesita una iglesia, pero una iglesia que no sea de cristal. Una iglesia que sea de barro, moldeable, para lo que Él va a hacer. Sigo pensando, como decía el pastor, soy un desesperado. Sigo creyendo que viene un despertar sobre este lugar.
Y por eso entiendo que el Espíritu Santo nos lleva abajo. ¿Pero qué haces? Me tendrías que llevar arriba. Eso es lo que tú crees. La muestra Jesús. Para tener la victoria, tuvo que descender. Y luego fue levantado. La iglesia no va a ser menos. No nos van a crucificar, tranquilos. Pero debemos de bajar de vez en cuando para reconocernos, para que el Espíritu Santo nos muestre. Así que un plato de lentejas, no. Me encantan las lentejas, pero las que hace mi mujer. El plato de lentejas del diablo no lo quiero. Y no lo quiero porque yo soy un hijo de Dios. No soy un esclavo. Lo hemos cantado aquí ahora. Y el plato de lentejas viene a esclavizarte. Todo lo que yo valoro por encima de Dios va a terminar teniendo más valor para mí que Dios mismo. ¿Escuchaste? Por eso hoy estamos hablando de valorar. Porque hay veces que ya damos las cosas porque sí ya. Y no, hermano, hermana, no es así. Y de vez en cuando el Señor como que aparta un poquito el dedo. Señor. ¿Lo ves? Subsistes en mí. ¿No lo has entendido todavía? Que yo soy el Creador. Y nosotros a veces hacemos, cuando el plato de lentejas, como Jeremías expresa en el capítulo 2, versículo 13, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Es decir, le dejaron a él, pero porque ellos mismos habían construido algo que es lo que valoraron más que esa fuente de agua de vida eterna. Valoraron más lo que ellos valoraban, lo que ellos hicieron, lo que ellos creían. Y creemos muchas veces que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos y lo que debemos valorar y priorizar. Pero la palabra de Dios es clara, porque los que construyeron esas cisternas se rompen y se escapa el agua y te quedas seco. No valores más tus propios proyectos que los proyectos de Dios. No lo hagas. No lo cambies por un plato de lentejas. No merece para nada. Pero para nada. Así que Saúl ya lo vimos por un plato de lentejas. Caín ya lo vimos. No valoró a Dios. Esaú, la primogenitura. Bueno, da igual, total. Tengo hambre. Vamos al último ya. El último lleva la medallita. Ustedes ya saben de quién estoy yo. ¿Y saben por qué lo saben? Porque es que vaya tela. Sí, Judas. ¿Bajamos? ¿Un poquito más? ¿Te aprietan los cinturones un poquito? Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Este es el último. Luego haremos una reflexión y cerraremos, si Dios quiere. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, es bueno decir Iscariote porque había otro, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces este Judas Iscariote buscaba la oportunidad para entregarle. Este ya es del Nuevo Testamento, Y
en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios una y otra vez que se iban detrás de los dioses, valoraban. Bueno, pero esto está en el Nuevo. Y para mí es el más deleznable. No es que los otros no lo sean, pero este desde luego se lleva la palma. Estamos hablando de Jesús. Para mí es el más ilustrativo de lo que estamos hablando. Porque cómo valoró a Dios y lo que Él le daba a este hombre. Este Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles. 12 que caminaban con Jesús. Y los 12 que Jesús estuvo toda una noche orando para oír los nombres de 12. Uno de ellos, Judas Iscariote. ¿Qué les parece? Una noche orando para oír, porque era algo importante. Era el que tienes a tu lado, era algo importante. Muy importante. Valóralo. El Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, una noche entera orando al Padre para afinar el oído, para recibir los nombres sin equívoco. Y uno de ellos, Judas Iscariote. Estos 12 fueron escogidos de entre muchos discípulos de Jesús. Pero serían estos 12 los que escogería Jesús para acompañarle de una forma continua y estrecha en su ministerio. ¿Qué te parece? Estos 12 oyeron cosas junto al Maestro que nadie puede igualar, creo. Estos caminaban con Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué te parece? Y además, Dios con nosotros, visible y audible. ¿Qué más quieres? ¿Te gustaría? Hablaba el otro día con los hermanos de Sanlúcar. Qué bueno sería si le pudiéramos oír, ¿verdad? Bueno, pues con los otros 11, le oían, le veían. Privilegio, ¿no? Y Jesús se manifestaba como quien era. El Hijo de Dios, el Mesías esperado por los judíos, el Salvador del mundo. Y por tanto vieron milagros, prodigios, señales como nunca se habían visto en el pueblo de Israel. ¡Como nunca! Judas, como los otros 11, fueron escogidos, pero también fueron tomados, escogidos en aquella noche, con el propósito de todo esto, caminar con Jesús, pero también mirando el futuro, porque dice en Mateo capítulo 19, versículo 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, hablando de Dios, entonces, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, entre ellos Judas Iscariote, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Alguien da más? Y yo, y tú seguro, te preguntas cómo este hombre llegó a hacer eso. Cómo este hombre que respiraba a Jesús, cuando tú y yo a veces nos tenemos que tirar media hora ahí para ver si siento su presencia. Y Él está, el que no está todavía eres tú. ¿Entiendes? Él está. Yo a veces veo a Jesús y me siento, a ver cuando se entera que estoy aquí. Era yo el que me pasa, está ahí, como está aquí. Y les digo que cómo llegó este ser a hacer eso, a despreciar a Jesús de Nazaret, mi Señor, tu Señor. ¿Cómo despreció todo lo que Jesús le estaba poniendo delante? Lo del momento y lo del futuro. ¿Cómo llegó? Fue de la noche a la mañana, escúchame bien. ¿No? En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 16. Ese es el capítulo donde habla de que estuvo toda la noche.
Pero el Espíritu Santo dice algo. Y hablando de este Judas, dice Judas, hermano de Jacob, ese es el otro, y dice, y Judas Iscariote, está dando los nombres, ¿sí? Pero dice que llegó a ser el traidor. Que llegó a ser el traidor. No dice el traidor, no, dice que llegó a ser. Eso quiere decir que se fue haciendo en el tiempo. Eso quiere decir que ese traidor despreciable, que valoró todo lo que Jesús le daba, ¿y quién era? Por 30 monedas de plata. Se fue haciendo. Y yo quiero que tú vengas conmigo, si quieres, a Juan 12 del 1 al 8. Lo voy a mencionar, no voy a leerlo, todos conocemos la historia. Es una escena hermosa, bonita. Y allí está María, está Marta, está Lázaro el resucitado. ¿Recuerdan? Y están los discípulos, los apóstoles de Jesús, y a lo mejor más gente, no lo sé, pero el ambiente allí era tremendo, ¿sí? Imagínate sentar a la mesa con uno que ha resucitado. ¿Alguno le ha pasado eso? No. ¿Y de 4 días? No. Y estaban allí. Y dice el relato, ¿verdad?, que en un momento determinado, María, yo creo que se fue para su cuarto y dijo, yo no me aguanto más. Está aquí Jesús. El que sin yo tener fe levantó a mi hermano y está sentado ahí comiendo. Y agarró un frasco de medio litro de un perfume nardo puro, carísimo. Se salió, se fue para Jesús. Para ti. ¡Qué valor! Yo creo que ella lo estaba guardando para cuando se casara. O para cuando se muriera, no lo sé. Pero aquello estaba guardadito porque era muy caro, era como... Y ella dijo, si está Jesús aquí, lo más valioso para ti. Y lo derramó. Dice que toda la casa, toda la sala, toda... Yo creo que hasta las ovejas del corral, las gallinas olieron el perfume. Y es que cuando hay una expresión de esta manera, no es solo el perfume físico, algo ocurre. María había destapado otro tarro más valioso que aquel nardo. María había abierto su corazón y estaba diciéndole, tú eres lo más valioso que yo tengo en mi casa y en mi vida. Una adoradora. Ahora, no estábamos hablando de María. María no está en este listado. Estábamos hablando de Judas. El que llegó a ser el traidor. Y en ese texto, Judas va a salir y entre los bajini, yo me imagino. Sí, huele bien, sí, María. Pero vamos, que te digo una cosa, que esto si lo hubiéramos vendido, lo hubiéramos sacado un dinero y se lo hubiéramos dado a los pobres, que son los que lo necesitan. ¿Cómo quedó? Yo creo que alguno de allí que estaba en el entorno dijo, qué bien ha hablado Judas ahora. Pero claro, el Espíritu Santo. Sin embargo, todos sabemos lo que era, todos sabemos que sustraía y por eso es lo que buscaba el prenda. Pero vemos un acto ya. María y el entorno valorando y dándole el lugar que merece Jesús. Judas, ahí comenzó. No valoró quién estaba ni lo que estaba sucediendo allí.
se fijó en. Y llegó a ser el traidor. La avaricia, la usura, está claro que fueron corroyendo el corazón de este hombre. Porque no valoró a Dios. ¿Recuerdas? Esta es porque no valoró a Dios. Porque no valoró lo que Dios le ofrecía. Él valoró otras cosas. Y al final fueron 30 monedas de plata que lo llevaron al infierno de cabeza, pudiendo haberse sentado en uno de los tronos para juzgar a Israel con Jesús. Primera de Timoteo capítulo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Judas valoró y despreció, pero valoró lo que no tenía que valorar de tal manera y menospreció lo que nunca debió de menospreciar. Cuando haya tiempos de alabanza, de adoración, cuando se den lugar, hermanos, saben, yo nací en esta iglesia, en calle Campana, imagínate, tengo mis añitos. Y saben una cosa, igual que hoy, pero yo les llamo a volver a esas sendas. Y cada vez que yo pueda sentir un pequeño olor a nardo, yo voy a ir corriendo y voy a ayudar a destapar más nardo para Él, porque Él es lo más valioso para mi vida. Y no importa ni por dónde esté pasando, ni qué es lo que entiendo, no entiendo. Lo único que sé es que huele a nardo. Y yo voy a valorar a mi Dios y yo voy a adorarle. Porque mi Padre lo que busca es estos adoradores que le den el lugar que Él merece. Así que, hermanos, ya no bajamos más. Hemos llegado al final. En esta mañana he querido compartirte lo que hay en mi corazón y en lo que está. Yo te dije que no te iba a dejar abajo, porque es cierto que Adán falló, pero también es cierto que la Biblia habla de un segundo Adán, y ese es Jesús. Y Jesús lo valoró, es que no hacía nada que el Padre no le decía, y dispuesto estuvo por él hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si Adán no lo valoró el primero, el segundo no solo lo valoró, sino que lo centriplicó, lo llevó al máximo exponente de darle valor al Creador. Y si Caín le dio cualquier cosa, tenemos a un Abel. Y Abel le dio lo mejor que tenía, le costó incluso la vida, pero murió dándole a su Dios lo mejor que tenía, valorando a su Dios. Aleluya. Esaú, es verdad, por un plato de lentejas. Pero había un Jacob, que mira que tenía fallos, como tú y como yo. Pero valoró quién era Dios. Y aún una noche entera estuvo peleando con el mismo Dios para que le bendijera a él y a su casa. Porque él sabía lo que tenía valor. Así que si hay un Esaú, hay un Jacob también. Y de Judas hay otros 12. Porque Matías ocupó su lugar, ¿no? Hubo otros 12. Hubo uno, pero hubo 12. 12 que no solamente le dieron valor y requete valor, sino que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Maestro. Así que en esta mañana, tú no debes de estar en el listado primero.
Y si estás en ese listado, de parte del Señor te digo, urgentemente, date de baja en ese grupo de WhatsApp y vente al de Cristo. Vente al que da valor a Cristo. Vente a Jesús. Ven a Él. Deja los platos de lentejas. Deja de darle cualquier cosa. Deja de poner impedimentos. Él es el primero para nuestras vidas. Él quiere tomar su lugar en tu vida. Él quiere tomar su lugar en tu familia. Es que no lo estás oyendo. Es que no lo estás viendo. Él está llamando a su iglesia para este tiempo. Pero Él dice, yo primero. Yo debo de ser primero. No puedes tener constantemente al diablo llamando a tu puerta. No puedes tener constantemente el pecado de avaricia, el pecado de lujuria, el pecado de egocentrismo llamando a tu puerta. Derrama el perfume delante mía y los demonios se manifestarán como le pasó a Judas. Valora a Dios. Valora a Dios. No lo cambies. Y no salgas de aquí si es que crees que ha sido buena palabra. No busco que sea buena palabra. Me da igual. Lo que busca el Espíritu Santo son decisiones. Decisiones. Si no, esta palabra será como otras más que servirán un día. Escúchame bien. No sé si decírtelo. Que esta como otras, hermanos, no sea una palabra que un día cuando estés delante del Creador la use para recordarte que te lo había dicho. No busco, créanme. A estas alturas ya no. Iglesia, valoremos a Dios. Voy a pedir que te pongas de pie.